Bueno, siguiendo con lo que veníamos trabajando de presupuesto de producción, vamos a desarrollar este ejemplo. ¿Listo? Dice, calcule el presupuesto de producción para el año 2020 de la compañía Calzado Corona Limitada con la siguiente información. Ventas, me dicen que la empresa maneja dos productos, zapato clásico, perdón, y zapato deportivo, que en el 2020 piensan vender 20.000 pares de zapato clásico y zapato deportivo 10.000 pares, ¿ok? Esto que acá, los 20.000 y los 10.000, es lo que surge de practicar mínimos cuadrados, ¿cierto? Como aquí el objetivo ya no es mínimos cuadrados, sino trascender en el tema, entonces yo esto se los voy a dar, ¿cierto? Pero obviamente, pues al finalizar estos momentos evaluativos, la idea es que ustedes hagan todo el presupuesto, incluyendo, pues, lo que ya vimos de mínimos cuadrados. Nos hablan de una distribución porcentual de las ventas en trimestres, ¿cierto? El año trae 4 trimestres, entonces me dicen que para el primer trimestre piensan vender 20%, para el segundo trimestre 25%, tercer trimestre 25% y cuarto trimestre 30%. Como vemos, pues obviamente la distribución de las ventas daría el 100%. Ya vamos a mirar cómo quedaría aplicado como tal en las fórmulas. Nos hablan de los niveles de inventario de productos terminados. Para el zapato clásico nos dicen que hay un inventario inicial del año de 1200, es decir, que el 1 de enero del 2020 el inventario inicial será de 1200 pares de este tipo de calzado, y el inventario final, es decir, a diciembre 31 del 2020, 1350. En cuanto al calzado deportivo, nos hablan de 670 pares para iniciar y 820 para terminar el año. Y nos hablan de unas políticas sobre inventario de productos terminados. Estas políticas son para periodos intermedios, ya vamos a mirar qué requiere eso. Nos dice que la empresa desea tener en existencia al final de cada trimestre el 20% de las ventas del trimestre para zapato clásico y deportivo. Entonces, cada trimestre, esperan finalizarlo con el 20% de las ventas. Para poder trabajar entonces el presupuesto de producción necesitamos este formatico, que era la fórmula como tal que habíamos visto en el video pasado, en la presentación de PowerPoint pasada, es decir, las ventas más el inventario final me da algo que denominamos necesidades, menos el inventario inicial de producto terminado me da lo que es la producción, que esto es lo que necesitamos hallar, ¿ok? Y como en este caso viene distribuida las ventas en trimestres, entonces por eso yo estoy aquí colocando de una vez todos los trimestres del primero hasta el cuarto, y uno total que es el total del año, en este caso del año 2020, ¿ok? Vamos a empezar con las ventas y con el zapato clásico como tal. Entonces nos hablan que las ventas son 20.000 pares y que están distribuidas así. Entonces vamos a distribuirlos. Para el primer trimestre entonces son 20.000 pares. La distribución para este primer trimestre es del 20%. ¿Listo? Eso está dado en el ejercicio. Quiere decir que venderían para el primer trimestre 4.000. Yo voy a arrastrar esto, teniendo en cuenta que en el segundo y tercer trimestre del 25%, entonces simplemente voy a multiplicar aquí por el 25 y aquí por el 25, ¿ok? Y para el cuarto trimestre la distribución entonces sería el 30%. Entonces ese 20%, 30%. Como este es el total del año, entonces yo simplemente le voy a dar sumatoria para que él me sume el total del año, que son las 20.000 unidades que ya lo había determinado por el presupuesto de ventas, los 20.000 pares, perdón. ¿Ok? Nos hablan del inventario final. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí hay un inventario inicial y final, pero es de todo el año. Y aquí hay unas políticas. Mire que nos están diciendo que desea tener al final de cada trimestre el 20% de las ventas del mismo trimestre. Entonces, el primer trimestre, que terminaría en marzo 31, ellos desean tener de las ventas el 20%. Entonces simplemente voy a multiplicar. Entonces ellos querrían tener para finalizar el primer trimestre 800 unidades, 800 pares, y así con el segundo y el tercer trimestre. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que en el último trimestre, que sería diciembre 31, para eso están estos niveles acá.
Entonces ahí no podría aplicar ya esto porque no es un periodo intermedio. El último trimestre ya es finalizando el año, entonces no es un periodo intermedio. Por tanto, aquí no aplicaría la fórmula del 20% de las ventas, sino los niveles que me dan acá, ¿ok? Para este caso, el inventario final de clásico es 1350. En el total, entonces, tendría que especificar, como esto es del 2020, el finalizar es 1350, es decir, el año se acaba cuando acaba el último trimestre. Las necesidades no es más que aplicar una suma de las ventas más el inventario final. En este caso, para el primer trimestre, las necesidades serían 4800, para el segundo trimestre 6000, lo mismo que para el tercero, para el cuarto 7350 unidades y el total del año 21350, listo. El inventario inicial, fijémonos que el inventario inicial de todo el 2020 es 1200 pares, entonces lo voy a relacionar acá. Y como también habíamos mencionado en el anterior video, recordemos que el inventario final de un trimestre se convierte en el inicial del siguiente trimestre, es decir, el primer trimestre termina en marzo 31, el segundo trimestre empezaría en abril 1, ¿cierto? Entonces si yo termino marzo 31 con 800 unidades, ¿con cuántas se supone que voy a iniciar el segundo trimestre, que es en abril 1? Con 800, ¿cierto? Para el tercer trimestre se supone que yo voy a finalizar en junio 30 con 1000 unidades. ¿Con cuántas voy a empezar en julio 1? Con 1000 unidades. Y se supone que para el cuarto trimestre yo voy a empezar, el cuarto trimestre empezaría el octubre, noviembre, diciembre, 1 de octubre. Se supone que el 30 de septiembre termine con 1000, ¿ok? Como este es el total del año, entonces voy a relacionar aquí el total del año, que es el inventario inicial de enero. Y la producción, pues como nos dice la fórmula, no es más que las necesidades menos el inventario inicial. Entonces en este caso, la producción del primer trimestre sería 3600 pares, la del segundo 5200, del tercero 5000, del cuarto 6350, para un total del año de 20150. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Que esta producción que acá me debe coincidir tanto como la resta de estos dos, como las sumatorias de todas las producciones de todo el año. Me explico, voy a hacer por acá la resta. Mire, 21.350 menos 1.200 me da 20.150. Pero si yo sumo acá todas las producciones de todos los trimestres, me debería dar lo mismo, 20.150. ¿Están viendo? Es como una forma de ir verificando que lo que se hace está bien. Entonces recordemos, estamos en presupuesto de producción. Producción me implica cuánto voy, valga la redundancia, a producir para poder cumplir con las ventas, teniendo en cuenta unas políticas en los inventarios finales e iniciales de producto terminado, como están acá. Simplemente es aplicar las fórmulas, tener en cuenta que, por ejemplo, para este caso específico, en calzado clásico tenía un inventario inicial de 1200 y de 1350 final, y que había unas políticas de periodos intermedios que era el 20% de las ventas. Entonces para este inventario final yo calculé el 20%, a excepción del último trimestre, que es cuando se acaba el año, ¿cierto? Y lo mismo para el inventario inicial. El inventario inicial tenía por aquí el nivel, y recordemos que el inventario inicial de un periodo es el final del anterior, ¿ok? Con eso esta vez estableceríamos lo que tiene que ver con presupuesto de producción. Yo les voy a subir este otro videito, pues aquí deberían trabajar lo que tiene que ver con calzado deportivo, porque recordemos que el ejercicio hablaba de dos tipos de calzado